Un millonario solitario ayuda a una joven sin hogar ofreciéndole un baño en su lujosa mansión. Sin embargo, lo que descubre después de ese acto inesperado cambiará sus vidas para siempre. ¿Qué secreto se esconde ella? La ciudad respiraba un aire húmedo y pesado bajo el cielo gris. Era una tarde lluviosa, y las gotas golpeaban las ventanas de los edificios altos con una intensidad casi hipnótica. Fernando, un hombre que parecía impermeable al caos urbano, se encontraba encerrado en su auto de lujo. Como de costumbre, iba absorto en sus pensamientos, revisando mentalmente los detalles de la reunión que había tenido esa mañana y los contratos que aún quedaban por cerrar. Fernando llevaba años navegando el mundo de los negocios con precisión quirúrgica. Su nombre era conocido en los círculos de poder, y su fortuna era el resultado de una dedicación implacable, pero también de una vida que él mismo describía como funcionalmente solitaria. Todo lo que tenía su mansión, su auto último modelo, sus relojes de colección, era fruto de su propio esfuerzo. Sin embargo, con cada logro alcanzado, sentía como la satisfacción se desvanecía más rápido que antes. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, algo fuera de lo común captó su atención. Frente a un restaurante de lujo, bajo un pequeño techo que apenas protegía de la lluvia, había una joven encogida. Su ropa estaba empapada y desgastada, y sus cabellos enmarañados colgaban sobre su rostro. Sostenía entre sus manos un cartón con letras que se habían borrado parcialmente por el agua, pero aún se podía leer. Necesito ayuda. Lo he perdido todo. Fernando apartó la mirada rápidamente. No era la primera vez que veía algo así. En realidad, las escenas de personas en situación de calle eran comunes en la ciudad. Sin embargo, había algo en esa joven que lo inquietaba. Quizás eran sus ojos, que, a pesar del frío y la desesperación, reflejaban un rastro de dignidad. El semáforo cambió a verde, y el auto detrás de él tocó la bocina. Fernando avanzó, pero la imagen de la joven no se desvaneció de su mente. A unas cuadras del lugar, redujo la velocidad y estacionó. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo mientras giraba el volante y regresaba al lugar donde la había visto. La joven todavía estaba allí, inmóvil. Fernando salió del auto y, bajo la lluvia, se acercó lentamente. «Disculpa», dijo con una voz que sonó más fría de lo que pretendía. «¿Necesitas ayuda?». La joven levantó la vista, sorprendida. Sus ojos, ahora claramente visibles, estaban llenos de incertidumbre y desconfianza. «No quiero molestar», respondió ella, apenas audible. Fernando hizo una pausa. No era alguien acostumbrado a interactuar con extraños fuera de su entorno empresarial, y menos con personas en situaciones como esta. Pero algo lo impulsaba a quedarse. «Ven conmigo. No es seguro que estés aquí bajo la lluvia», dijo finalmente. La joven lo miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Después de unos segundos de vacilación, asintió lentamente. Subió al auto con una mezcla de alivio y nerviosismo, mientras Fernando arrancaba en dirección a su mansión. El trayecto transcurrió en silencio. Fernando intentó concentrarse en la conducción, pero no podía evitar lanzar miradas rápidas a su inesperada acompañante. Ella se mantenía encogida en su asiento, mirando por la ventana con ojos llenos de asombro al pasar por las áreas más exclusivas de la ciudad. Cuando llegaron a la mansión, la reacción de la joven fue inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el enorme portón que se abría ante ellos y la entrada impecablemente pavimentada que llevaba a una casa que parecía sacada de una revista. «¿Este es tu hogar?», preguntó con incredulidad. «Sí». Fernando no añadió más, no porque quisiera parecer distante, sino porque no sabía qué más decir. Había algo en esa pregunta que lo hizo sentir incómodo,
como si la riqueza que siempre había considerado normal ahora se sintiera excesiva. Fernando la guió hacia la entrada, donde el personal de limpieza los recibió con miradas curiosas pero discretas. Ella parecía fuera de lugar, con su ropa mojada y sus zapatos desgastados dejando pequeñas huellas en el suelo brillante. Ve al baño. Puedes ducharte y calentarte. Te traeré algo de ropa limpia, indicó Fernando, señalando el camino. La joven asintió tímidamente y desapareció por el pasillo. Mientras tanto, Fernando permaneció de pie en la sala, mirando por la ventana. La lluvia continuaba cayendo, y en su mente, una pregunta persistía. ¿Por qué hice esto? El sonido de los zapatos mojados de Sofía resonaba suavemente contra el suelo impecable de mármol. Cada paso que daba dentro de la mansión parecía un eco de su incredulidad. El calor del lugar contrarrestaba el frío que había sentido en las calles, pero su nerviosismo no se desvanecía. Las paredes estaban decoradas con arte moderno, los muebles parecían de revista, y las luces suaves bañaban cada rincón con una elegancia casi irreal. Fernando caminaba delante de ella, silencioso, pero claramente atento. Su porte altivo no dejaba entrever la ligera incomodidad que sentía al llevar a alguien que, en otro contexto, nunca habría cruzado la puerta de su hogar. Para él, las cosas siempre habían tenido un lugar y un propósito definidos, y esta situación lo sacaba completamente de su zona de confort. El baño está por aquí, dijo, abriendo una puerta al final de un pasillo largo. Sofía miró a su alrededor con desconfianza. Había estado en lugares lujosos antes, pero siempre como espectadora desde la distancia, nunca como invitada. ¿Seguro que está bien?, preguntó en voz baja, como si temiera romper algo con sus palabras. Fernando asintió con un gesto breve. Toma el tiempo que necesites. Te dejaré algo de ropa aquí afuera. Ella cruzó la puerta con paso lento y la cerró detrás de sí. Una vez sola, respiró profundamente y observó el lugar. El baño era más grande que cualquier habitación donde hubiese vivido en los últimos años. Había toallas perfectamente dobladas, productos de cuidado personal alineados como en un comercial, y un enorme espejo que reflejaba su imagen desaliñada. Sofía se miró detenidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cuánto había cambiado desde la última vez que se sintió humana. Pero no quería dejar que ese momento de debilidad la dominara. Quitándose la ropa mojada, se metió bajo la ducha y dejó que el agua caliente cubriera su piel, llevándose con ella la suciedad, el frío y, al menos por un momento, el peso de sus preocupaciones. Mientras tanto, Fernando esperaba en la sala principal, sentado en el borde de un sofá que rara vez usaba. Miraba por la ventana la lluvia constante, intentando entender qué lo había llevado a detenerse frente a esa joven. No era la primera vez que veía a alguien en esa situación, pero algo en ella había removido algo profundo dentro de él. Pensó en lo que había dicho su asistente en una reunión reciente. A veces parece que no te importa nada más que el trabajo. Aunque había rechazado el comentario como algo trivial, ahora resonaba en su mente. ¿Era cierto que se había vuelto insensible? Cuando Sofía salió del baño, llevaba puesta una camisa amplia y un pantalón de algodón que Fernando había dejado para ella. Aunque la ropa no era de su talla, estaba limpia y seca, y eso era suficiente. Gracias, dijo, parándose con las manos entrelazadas frente a él. Fernando levantó la vista y notó algo diferente en ella. No era solo la apariencia renovada, había algo en su postura, en la forma en que lo miraba, que proyectaba una fuerza oculta.
¿Tienes hambre?, preguntó, buscando romper el silencio incómodo. Sofía asintió tímidamente, y Fernando se levantó. Ven, la cocina está por aquí. Mientras caminaban hacia la cocina, Sofía no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo allí. ¿Por qué un hombre tan rico y aparentemente distante había decidido ayudarla? Pero lo que más le inquietaba era una sensación creciente de que este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida de formas que aún no podía imaginar. El agua caliente caía sobre Sofía como un bálsamo, llevándose no solo la suciedad acumulada de días en las calles, sino también parte del peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. El vapor llenaba el baño, envolviéndola en una sensación de calma que casi había olvidado que existía. Mientras se enjuagaba, su mente divagaba. Recordaba los días en que no necesitaba la caridad de nadie, cuando tenía un hogar, una familia, y sueños por cumplir. Se preguntaba en qué momento exacto su vida había comenzado a desmoronarse. Había sido una buena estudiante, con aspiraciones de convertirse en diseñadora de interiores. Recordó el pequeño apartamento que compartía con su hermana antes de que la tragedia golpeara. Un accidente de auto había arrebatado la vida de su única familia y, con ello, su estabilidad emocional y financiera. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una serie de decisiones desesperadas, cada una llevándola más lejos de la persona que solía ser. ¿Cómo llegué aquí?, murmuró en voz baja, dejando que las lágrimas se mezclaran con el agua. En otra parte de la mansión, Fernando caminaba por la sala con las manos en los bolsillos. Era un hombre que rara vez cuestionaba sus propias acciones, pero esa noche, no podía evitar hacerlo. Miraba hacia las ventanas, observando cómo la lluvia golpeaba los cristales, mientras su mente volvía al momento en que decidió detener el auto frente a Sofía. Recordó algo que había enterrado hacía años, la memoria de su madre, una mujer que siempre había priorizado ayudar a otros, incluso cuando ellos mismos no tenían mucho. En su juventud, Fernando había admirado esa cualidad en ella, pero también la había asociado con la falta de éxito material. Prometió que él nunca caería en la trampa de dar demasiado y recibir poco a cambio. Sin embargo, al ver a Sofía bajo la lluvia, algo en su interior había cambiado. No era lástima lo que sentía, era una extraña mezcla de curiosidad y empatía. Quería entender cómo una persona podía mantener esa mirada de fuerza y dignidad, incluso en las circunstancias más duras. Cuando Sofía salió del baño, envuelta en una camisa limpia que le quedaba un poco grande, encontró a Fernando sentado en la cocina, revisando su teléfono mientras una taza de café humeaba frente a él. «Gracias por todo», dijo, interrumpiendo el silencio. Fernando levantó la vista y asintió. «¿Te sientes mejor?» «Mucho. No recuerdo la última vez que me sentí tan tranquila». Fernando hizo un gesto hacia la mesa. Había preparado un plato sencillo, pan, queso, y un poco de fruta. Aunque no era una comida elaborada, para Sofía, representaba un lujo. Se sentó frente a él, comiendo en silencio, mientras Fernando la observaba discretamente. Había algo en sus movimientos, en la forma en que sostenía el tenedor, que delataba un trasfondo más sofisticado de lo que su apariencia inicial sugería. «¿Qué hacías antes de esto?», preguntó finalmente. Sofía dejó el tenedor y lo miró. Por un momento, pareció debatirse entre responder o no. Trabajaba como asistente en un estudio de diseño. Pero, bueno, las cosas cambiaron.
Fernando no presionó, aunque notó que había más en su historia de lo que estaba dispuesta a compartir. Si quieres, puedes quedarte aquí unos días, ofreció, sorprendiéndose a sí mismo al decirlo. Sofía parpadeó, incrédula. ¿Por qué harías eso por alguien que acabas de conocer? Fernando se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que, a veces hay que hacer algo diferente. Sofía no respondió de inmediato. En cambio, miró a Fernando con una mezcla de gratitud y sospecha. Algo en él le decía que no era el típico hombre rico al que solo le importaba su fortuna. Gracias. Prometo no causar problemas, dijo finalmente. Fernando asintió y se levantó. Hay una habitación de invitados en el pasillo. Descansa. Mañana veremos qué hacer. Sofía asintió y se dirigió a la habitación, pero mientras caminaba, no pudo evitar sentir que esta inesperada oferta de ayuda era más que un simple acto de bondad. Algo en su instinto le decía que este encuentro era el comienzo de algo mucho más grande. El amanecer en la mansión fue tranquilo, envuelto en el murmullo distante de la lluvia que aún persistía. Sofía se despertó en una cama más cómoda de lo que jamás había imaginado. Por un momento, olvidó dónde estaba, hasta que sus ojos recorrieron la habitación. Las paredes de tonos cálidos, la decoración minimalista pero elegante, y la gran ventana que daba al jardín le recordaron que no estaba soñando. Se levantó lentamente, sintiéndose extrañamente ligera, como si una pequeña parte del peso de su vida se hubiera disipado. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que vendría después seguía acechando en su mente. Fernando estaba en la cocina preparando café cuando Sofía apareció, tímida, en la entrada. Ella llevaba la misma ropa que él le había dado la noche anterior, pero se veía más tranquila, como si hubiera recuperado un poco de su esencia. «Buenos días», dijo ella, rompiendo el silencio. Fernando asintió, señalando una taza de café que había colocado sobre la mesa. «¿Dormiste bien?», preguntó, su tono neutral, aunque con un ligero toque de interés genuino. «Sí, gracias. La cama es increíble». Hubo un momento de silencio mientras Sofía se sentaba frente a él. Fernando aprovechó para observarla más detenidamente. Había algo en ella que no encajaba con la imagen de alguien que había pasado tanto tiempo en las calles. Sus gestos eran refinados, y había una quietud en su presencia que lo intrigaba. «Dijiste que trabajabas en un estudio de diseño, ¿verdad?», preguntó, retomando la conversación de la noche anterior. Sofía asintió lentamente. «Sí, hace algunos años. Era un lugar pequeño, pero aprendí mucho. Siempre me ha gustado el diseño, cómo los espacios pueden influir en las emociones de las personas». Fernando arqueó una ceja. No esperaba una respuesta tan apasionada. «¿Por qué lo dejaste?». Sofía suspiró, su mirada se desvió hacia la taza de café. «Mi vida cambió. Perdí a mi familia, mi hogar, y después de eso, todo se volvió más difícil». Fernando notó el dolor en su voz, pero no insistió. En cambio, decidió desviar la conversación hacia algo más práctico. «¿Y si pudieras volver a trabajar en algo relacionado con el diseño?». Sofía lo miró con sorpresa. «¿Cómo podría? Ni siquiera tengo un lugar donde vivir, mucho menos recursos para empezar de nuevo». Fernando se recostó en su silla, cruzando los brazos. «Tal vez no sea tan imposible como piensas. Pero antes de hacer planes, necesito saber algo más sobre ti». Sofía lo miró con cautela, preguntándose si había un precio oculto detrás de su ayuda. «Está bien. ¿Qué quieres saber?». Fernando hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiero entender por qué,
A pesar de todo lo que has pasado, sigues luchando. Hay algo en ti que no coincide con lo que esperaba ver en alguien en tu situación. Sofía bajó la vista, procesando sus palabras. Finalmente, decidió hablar con honestidad. No creo que tenga otra opción. Si me rindo, entonces todo lo que he soportado no habría valido la pena. Y aunque no tengo nada ahora, quiero creer que todavía puedo encontrar algo por lo que valga la pena seguir adelante. Las palabras de Sofía resonaron en Fernando más de lo que esperaba. Había conocido a muchas personas en su vida, pero pocas habían hablado con tanta convicción. La conversación continuó, y poco a poco, la tensión inicial comenzó a disiparse. Fernando le contó brevemente sobre su vida, cómo había empezado desde cero, trabajando incansablemente para construir su fortuna. Aunque omitió los detalles más personales, compartió lo suficiente para que Sofía entendiera que su éxito no había llegado sin sacrificios. Supongo que ambos sabemos lo que es perder algo importante, dijo finalmente Fernando, con un tono que no dejaba claro si hablaba de sus bienes materiales o de algo más profundo. Sofía asintió, sintiendo una conexión inesperada con el hombre que estaba frente a ella. A pesar de sus diferencias, había algo en su historia que reflejaba la suya propia. Antes de que la mañana terminara, Fernando tomó una decisión. Quiero que te quedes aquí un tiempo. Puedes usar una de las habitaciones de invitados, mientras pensamos en un plan para ti. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Por qué harías eso por alguien como yo? Fernando se encogió de hombros. Tal vez porque nunca lo he hecho antes. Y tal vez porque creo que tienes más potencial del que tú misma te das cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió un atisbo de esperanza. Gracias. No sé cómo podré devolverte esto, pero lo intentaré. Fernando asintió, pero no respondió. En su mente, comenzaba a formar un plan, aunque no estaba seguro de a dónde los llevaría. El día avanzaba con una tranquilidad inusual en la mansión. Sofía, aún adaptándose al ambiente, dedicaba el tiempo a explorar discretamente su nueva realidad. Aunque la oferta de Fernando de quedarse allí por un tiempo le ofrecía algo de alivio, también la llenaba de incertidumbre. Era difícil confiar plenamente después de haber experimentado tanta indiferencia en el pasado. Fernando, por su parte, estaba en su estudio, revisando documentos mientras su mente divagaba hacia la inesperada presencia de Sofía en su hogar. Había algo en ella que despertaba su curiosidad y, de alguna manera, lo hacía reflexionar sobre su propia vida. No era alguien que acostumbrara a involucrarse emocionalmente con otros, pero esta vez parecía diferente. Sofía, mientras tanto, se encontraba en el jardín trasero. Caminaba descalza sobre el césped perfectamente cuidado, disfrutando de una sensación de paz que le parecía extraña. Sus pensamientos estaban llenos de dudas, pero también de una pequeña chispa de esperanza que no sentía desde hacía años. Cuando Fernando salió al jardín, ella giró para mirarlo. Había algo en su postura que lo hacía parecer menos distante que antes. ¿Qué piensas?, preguntó Fernando, rompiendo el silencio. En todo y en nada, respondió Sofía con una leve sonrisa. Esto no parece real. Fernando se acercó, cruzando los brazos mientras miraba el paisaje. Tal vez no lo sea, pero eso no significa que no pueda durar. Sofía lo observó, intrigada por su respuesta. Aunque aún no entendía del todo las intenciones de Fernando, decidió arriesgarse y hablar con más franqueza. Agradezco lo que has hecho por mí, pero no quiero ser una carga. Si me permites quedarme, quiero trabajar, ganarme lo que sea que me ofrezcas.
Fernando la miró, impresionado por su determinación. No esperaba menos de ti, respondió con un tono serio. Y, de hecho, ya he estado pensando en cómo podrías empezar a hacerlo. Sofía lo miró con curiosidad, esperando que continuara. Tengo varios proyectos en marcha, y podría necesitar ayuda con algunos detalles. No será nada complicado, pero será un buen punto de partida para ti. ¿Qué tipo de proyectos?, preguntó ella, cautelosa. Negocios relacionados con diseño de interiores, dijo Fernando, notando cómo sus ojos se iluminaban al mencionar el tema. Sofía parecía desconfiar al principio, pero al mismo tiempo, algo en ella se encendió. Era como si alguien estuviera abriendo una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Si me das la oportunidad, no te defraudaré, dijo finalmente. Fernando asintió, satisfecho con su respuesta. Bien. Entonces mañana comenzaremos. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir, no pudo evitar pensar en cómo su vida había dado un giro tan drástico en tan poco tiempo. Aún no sabía si confiar completamente en Fernando, pero al menos ahora sentía que tenía una dirección, un propósito, algo por lo cual esforzarse. Por otro lado, Fernando estaba en su estudio, revisando algunas notas relacionadas con los proyectos que mencionó. Mientras lo hacía, no pudo evitar cuestionarse porque sentía la necesidad de ayudar a Sofía. Había conocido a muchas personas con talento, pero algo en ella despertaba un interés más personal, como si su presencia le recordara algo que había olvidado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, Fernando llamó a Sofía al comedor. En la mesa, había una carpeta con documentos y un cuaderno en blanco. «Esto es para ti», dijo, señalando los materiales. «¿Qué es?», preguntó Sofía, mirando con curiosidad. «Notas y diseños de un proyecto en el que estoy trabajando. Quiero que los revises y me des tu opinión». Sofía parpadeó, sorprendida. «¿De verdad quieres que opine sobre esto?». «Sí. Necesito una perspectiva fresca, y creo que puedes aportarla». Ella tomó la carpeta con cuidado, como si fuera algo precioso. «Gracias. No te defraudaré». Fernando no dijo nada, pero había algo en su expresión que sugería que confiaba en ella más de lo que estaba dispuesto a admitir. Así comenzó una nueva etapa para Sofía. Aunque todavía era un comienzo modesto, era el primer paso hacia algo más grande. Los días comenzaron a tomar una rutina curiosa en la mansión. Sofía pasaba horas revisando los diseños y notas que Fernando le había confiado. Aunque al principio se sentía insegura, poco a poco fue redescubriendo su pasión por el diseño. Las líneas, los colores y las posibilidades que representaban los proyectos la llenaban de una emoción que creía haber perdido para siempre. Por su parte, Fernando observaba con atención. Desde su oficina, ocasionalmente miraba hacia el jardín, donde Sofía solía sentarse a trabajar, inmersa en sus pensamientos. Había algo en su dedicación que lo intrigaba profundamente. Era como si, al ayudarla a redescubrir su propósito, él mismo estuviera encontrando algo que había perdido. Una tarde, mientras ambos estaban en la sala principal revisando un conjunto de planos, Sofía rompió el silencio. «Fernando, ¿siempre ha sido así?». Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «¿Así como?». «Tan distante, pero atento al mismo tiempo. Pareces alguien que carga mucho sobre los hombros, pero nunca lo dice en voz alta». Fernando dejó el lápiz sobre la mesa y se reclinó en el sofá.
Supongo que la vida me enseñó a mantener cierta distancia. Cuando estás en mi posición, la gente suele acercarse por las razones equivocadas. Aprendí a ser reservado, incluso cuando no quería. Sofía asintió lentamente. Te entiendo. Cuando perdí a mi hermana, me encerré. Pensé que, si me alejaba de todo, no volvería a sentir ese dolor. Pero lo único que logré fue hundirme más. Fernando la miró, sorprendido por su sinceridad. ¿Qué le pasó a tu hermana?, preguntó, con cuidado de no sonar intrusivo. Sofía tomó aire profundamente antes de responder. Fue un accidente. Un conductor ebrio. Ella tenía apenas 25 años. Éramos inseparables, y cuando la perdí, no supe cómo seguir adelante. Perdí el apartamento, el trabajo, todo. Y así terminé en las calles. Fernando no dijo nada al principio. Podía ver el dolor reflejado en sus ojos, pero también algo más, una fuerza silenciosa que había mantenido a Sofía en pie, incluso en las peores circunstancias. Perder a alguien que amas cambia todo, dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. Sofía lo miró, notando algo diferente en su tono. ¿Tú has perdido a alguien? Fernando asintió, desviando la mirada hacia la ventana. A mi madre. Era la persona más generosa que he conocido. Siempre encontraba tiempo para ayudar a otros, incluso cuando apenas teníamos suficiente para nosotros mismos. Pero cuando murió, decidí que nunca dependería de nadie más. Que trabajaría para tener una vida en la que nunca volviera a sentirme vulnerable. Sofía escuchó atentamente, sintiendo que, por primera vez, Fernando estaba abriendo una parte de sí mismo que rara vez compartía. ¿Y funcionó?, preguntó con suavidad. Fernando la miró, y por un instante, pareció considerar su respuesta con más profundidad de lo habitual. Depende de cómo lo mires. Tengo éxito, dinero, y todo lo que siempre quise. Pero también hay días en los que me pregunto si todo eso vale la pena si no tienes con quién compartirlo. Sofía asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Esa noche, mientras cada uno reflexionaba sobre la conversación, algo cambió entre ellos. Había una conexión más profunda, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Aunque sus vidas eran diferentes, compartían una herida común, la pérdida de lo que más habían amado. Para Sofía, esta revelación no solo la acercó más a Fernando, sino que también le dio esperanza. Por primera vez en años, sentía que no estaba sola en su lucha, y eso la impulsaba a querer seguir adelante. Por su parte, Fernando comenzó a cuestionarse si su vida, tal como la había construido, era realmente la que deseaba. Ayudar a Sofía no solo le daba un propósito, sino que también lo hacía replantearse qué significaba realmente el éxito. Los días transcurrían con una mezcla de rutina y pequeñas transformaciones. Sofía dedicaba cada mañana a trabajar en los proyectos que Fernando le había asignado, revisando diseños, tomando notas y agregando sugerencias que sorprendían a Fernando por su precisión y creatividad. Aunque todavía era cautelosa, comenzaba a sentirse más segura, como si un nuevo camino estuviera tomando forma frente a ella. Por su parte, Fernando había adoptado un rol más cercano. Aunque seguía siendo reservado, se encontraba buscando momentos para conversar con Sofía, no solo sobre los proyectos, sino también sobre temas más personales. Descubrió que su historia y perspectiva lo inspiraban de una manera que no había anticipado. Una tarde, mientras ambos trabajaban en el salón principal, Fernando hizo una propuesta inesperada. He estado pensando, dijo, dejando un diseño sobre la mesa.
Tal vez deberíamos llevar este proyecto un paso más allá. Sofía lo miró, curiosa. ¿Qué quieres decir? Fernando esbozó una leve sonrisa. Este proyecto está relacionado con la renovación de espacios comerciales. Podríamos trabajar juntos en él, no solo en el diseño, sino también en la ejecución. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Trabajar juntos? Sí. Ya has demostrado que tienes un buen ojo para los detalles, y creo que este podría ser un buen inicio para ti. Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de participar activamente en algo más grande le parecía casi irreal, pero también aterradora. No sé si estoy lista para algo así, admitió, bajando la mirada. Fernando negó con la cabeza. Nadie está completamente listo para algo nuevo. Pero eso no significa que no puedas intentarlo. Sofía asintió lentamente, dejando que las palabras de Fernando se asentaran. Al día siguiente, Fernando llevó a Sofía a uno de los espacios comerciales que estaban evaluando para renovar. Era un local antiguo, con paredes desgastadas y una distribución que claramente necesitaba mejoras. ¿Qué piensas?, preguntó Fernando mientras recorrían el lugar. Sofía observó detenidamente, dejando que su instinto tomara el control. Tiene potencial. Con una buena iluminación, colores adecuados y una mejor distribución, podríamos transformar este lugar por completo. Fernando sonrió, impresionado por su respuesta rápida y precisa. Eso es lo que quería escuchar. Ahora, dime, ¿cómo lo harías? Sofía comenzó a explicarle su visión, detallando cada cambio que haría para mejorar el espacio. Aunque sus palabras estaban llenas de pasión, también mostraban un profundo conocimiento del diseño, algo que Fernando no había visto en mucho tiempo, incluso en los profesionales con los que trabajaba. Esa tarde, mientras regresaban a la mansión, Fernando no pudo evitar sentir que había tomado la decisión correcta al incluir a Sofía en el proyecto. Había algo en su energía, en su forma de abordar los desafíos, que lo inspiraba a buscar más allá de lo que ya conocía. Sofía, por otro lado, sintió que, por primera vez en años, alguien creía en ella. La confianza de Fernando no solo la motivaba, sino que también le recordaba que aún tenía un lugar en el mundo, un propósito que valía la pena perseguir. Esa noche, mientras ambos cenaban en la mansión, Fernando rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando su mente. Sofía, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? Sofía dejó el tenedor sobre la mesa y lo miró, reflexionando. Creo que trataría de hacer las cosas de manera diferente. Me gustaría ayudar a otros, como tú me estás ayudando a mí. Fernando asintió, sintiendo un extraño orgullo al escuchar sus palabras. Entonces, empecemos por aquí. Este proyecto puede ser el primer paso para algo más grande. Sofía sonrió, por primera vez con verdadera confianza. Gracias, Fernando. No sé cómo podré devolverte esto, pero prometo que no te defraudaré. Fernando negó con la cabeza. No necesitas devolverme nada. A veces, ayudar a alguien más también es una forma de ayudarse a uno mismo. El nuevo proyecto marcó un punto de inflexión en la relación entre Fernando y Sofía. Su colaboración había pasado de ser una simple prueba a convertirse en una asociación genuina. Fernando no solo apreciaba las ideas frescas de Sofía, sino también su entusiasmo y dedicación. Por su parte, Sofía comenzaba a ver en Fernando algo más que un benefactor. Era un mentor que, a su manera,
la estaba guiando hacia una versión mejorada de sí misma. Fernando decidió llevar a Sofía a una reunión con un cliente importante para presentar sus avances en el proyecto de renovación. Era la primera vez que Sofía saldría del entorno seguro de la mansión para enfrentarse al exigente mundo profesional en el que Fernando se movía con tanta facilidad. Antes de salir, Fernando la observó mientras se preparaba. Había dejado para ella un conjunto elegante pero discreto, adecuado para la ocasión. Aunque Sofía aún mostraba cierta inseguridad en su porte, había en ella una determinación que lo convenció de que estaba lista para dar este paso. ¿Estás nerviosa?, preguntó mientras subían al auto. Un poco, admitió Sofía, mirando por la ventana. Es la primera vez en mucho tiempo que hago algo así. Solo sé tú misma. Lo demás se resolverá solo, respondió Fernando, con una confianza que buscaba transmitirle calma. La reunión tuvo lugar en un edificio moderno del centro de la ciudad. Al entrar, Sofía sintió las miradas de los demás presentes. Aunque nadie dijo nada, podía percibir el escrutinio, como si estuvieran cuestionando qué hacía allí. Pero se recordó a sí misma que había trabajado duro para llegar a ese punto, y que su lugar allí era tan legítimo como el de cualquiera. Durante la presentación, Fernando habló con su característico aplomo, explicando cada detalle del proyecto. Cuando llegó el momento de presentar las ideas específicas de diseño, le dio la palabra a Sofía. Ella tomó aire profundamente y comenzó a hablar, primero con cautela, pero gradualmente con más confianza. Sus propuestas eran claras y bien pensadas, y los clientes no pudieron evitar mostrarse impresionados. Cuando la reunión terminó, Fernando notó la sonrisa contenida en el rostro de Sofía mientras salían del edificio. «Hiciste un buen trabajo», dijo, rompiendo el silencio. «Gracias. No sabía si lo lograría, pero creo que lo hice bien», respondió ella, su voz llena de alivio. Sin embargo, el éxito del día no pasó desapercibido para otros en el círculo de Fernando. Algunos colegas comenzaron a murmurar, cuestionando por qué estaba involucrando a alguien como Sofía en sus proyectos. Uno de ellos, un socio cercano llamado Javier, no tardó en abordarlo. «Fernando, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Javier después de la reunión. «Adelante», respondió Fernando, aunque sabía lo que venía. «¿Quién es esa chica? No parece encajar en este entorno. ¿Estás seguro de que es la persona adecuada para este proyecto?». Fernando lo miró con calma, sin perder la compostura. «Sofía tiene talento. Y eso es lo único que importa en mis proyectos». Javier asintió lentamente, pero Fernando sabía que los comentarios no terminarían allí. A pesar de ello, estaba decidido a no permitir que las opiniones externas interfirieran en su decisión de apoyar a Sofía. Esa noche, Fernando compartió con Sofía los comentarios que había recibido, pero no para desanimarla, sino para prepararla para las realidades del mundo en el que estaba entrando. «Habrá gente que te juzgue sin conocerte, simplemente por tus circunstancias», le dijo. «Pero nunca permitas que eso defina lo que puedes hacer». Sofía asintió, sintiendo que las palabras de Fernando eran tanto una advertencia como un voto de confianza. «Gracias por creer en mí, incluso cuando los demás no lo hacen», respondió, con un tono lleno de gratitud. A medida que avanzaban en el proyecto, Sofía enfrentó más desafíos, pero también comenzó a demostrar su valía de formas que incluso ella no había anticipado.
Su habilidad para ver detalles que otros pasaban por alto y su disposición para aprender la convirtieron en una parte esencial del equipo de Fernando. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sentía que no solo estaba reconstruyendo su vida, sino que también estaba comenzando a dejar su huella en el mundo. El proyecto de renovación avanzaba a pasos firmes, y Sofía había encontrado en él no solo una oportunidad profesional, sino también un propósito personal. Cada día aprendía algo nuevo, enfrentaba desafíos y demostraba su capacidad, incluso frente a aquellos que dudaban de ella. Pero mientras todo parecía encaminarse hacia el éxito, un obstáculo inesperado puso a prueba su determinación y la de Fernando. Un problema financiero inesperado surgió en el proyecto. Uno de los principales proveedores canceló un envío crucial debido a complicaciones contractuales, lo que amenazaba con retrasar la obra y aumentar los costos. Para Fernando, este tipo de contratiempos no eran nuevos, pero Sofía, aún adaptándose al ritmo del mundo empresarial, lo vio como una amenaza seria para todo lo que habían construido juntos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, claramente preocupada, mientras revisaban los detalles en la oficina de Fernando. Primero, mantenemos la calma, respondió Fernando, con su tono habitual de confianza. Siempre hay una solución, pero debemos actuar rápido. Sofía asintió, tratando de absorber su serenidad. Se ofreció a contactar a otros proveedores para encontrar alternativas, demostrando una iniciativa que sorprendió a Fernando. Durante los días siguientes, ambos trabajaron incansablemente para resolver el problema. Sofía pasó horas llamando, enviando correos y buscando nuevas opciones, mientras Fernando negociaba con los socios para asegurar que el proyecto continuara. Fue un periodo tenso, lleno de noches largas y momentos de frustración, pero también de colaboración y aprendizaje. Finalmente, encontraron una solución. Un nuevo proveedor accedió a trabajar con ellos, y aunque los costos fueron ligeramente mayores, el proyecto pudo mantenerse en marcha. La crisis, aunque agotadora, había reforzado la conexión entre Fernando y Sofía, demostrando que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Sin embargo, este no fue el único obstáculo que enfrentaron. Uno de los clientes principales comenzó a cuestionar las decisiones creativas de Sofía, insinuando que no estaba lo suficientemente calificada para liderar una parte importante del diseño. Aunque las críticas no eran del todo justificadas, afectaron profundamente a Sofía, reviviendo inseguridades que creía haber superado. Tal vez no debería estar aquí, le dijo a Fernando una noche, después de una reunión especialmente difícil. Fernando la miró con seriedad. No digas eso. Eres una parte crucial de este proyecto, y lo sabes. Las críticas siempre existirán, pero no puedes permitir que te definan. Sofía suspiró, pero asintió. Sabía que Fernando tenía razón, aunque la duda aún rondaba su mente. Decidida a demostrar su valía, Sofía redobló sus esfuerzos. Trabajó incansablemente para perfeccionar cada detalle del diseño, incorporando sugerencias constructivas y añadiendo toques que mostraban su visión única. Cuando presentó sus ideas revisadas en la siguiente reunión, incluso los críticos más duros no pudieron evitar reconocer su talento. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo uno de los clientes, visiblemente impresionado. Sofía sintió una oleada de alivio y orgullo. Había superado el desafío, no solo con su trabajo, sino también enfrentando sus propios miedos.
Mientras el proyecto se acercaba a su finalización, tanto Fernando como Sofía comenzaron a reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Para Fernando, ver a Sofía florecer en su rol era un recordatorio de lo importante que era dar oportunidades a quienes realmente las merecían. Para Sofía, este éxito representaba más que un logro profesional, era una prueba de que podía reconstruir su vida, incluso después de tocar fondo. Una noche, mientras celebraban el avance del proyecto con una cena sencilla en la mansión, Sofía levantó su copa para brindar. Por ti, Fernando. Por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Fernando sonrió y levantó su copa también. Y por ti, Sofía. Por demostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo. El proyecto estaba casi completo, pero ambos sabían que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Aunque aún había desafíos por enfrentar, la experiencia los había transformado a ambos de formas que nunca habían anticipado. El proyecto estaba terminado. La transformación del espacio comercial no solo fue un éxito estético y funcional, sino también un testimonio del trabajo conjunto entre Fernando y Sofía. Los clientes estaban más que satisfechos, y el resultado final superó las expectativas iniciales. El evento de inauguración atrajo atención, no solo por el diseño innovador, sino también por la historia detrás de quienes lo habían hecho posible. En la inauguración, Sofía se movía con confianza, algo que semanas atrás parecía inimaginable. Vestida con un traje sencillo pero elegante, saludaba a los asistentes, explicando con entusiasmo los detalles del diseño. Por primera vez en años, sentía que pertenecía, que su lugar en el mundo no solo existía, sino que ella misma lo había construido. Fernando, observándola desde una esquina de la sala, no pudo evitar sonreír. Había visto cómo Sofía evolucionó desde una joven insegura y perdida hasta una mujer capaz y decidida. En cierto modo, su propio viaje había sido similar. Ayudar a Sofía le recordó algo que había olvidado hacía tiempo, que el verdadero éxito no está solo en los logros materiales, sino en el impacto que puedes tener en la vida de los demás. Al final del evento, mientras los asistentes comenzaban a retirarse, Sofía y Fernando se encontraron en el centro del espacio. El lugar estaba vacío ahora, pero lleno de la energía de lo que habían logrado. Lo logramos, dijo Sofía, con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como gratitud. No hay duda de eso, respondió Fernando. Pero este es solo el comienzo. Sofía lo miró con curiosidad. ¿El comienzo de qué? De lo que quieras construir a partir de ahora. Ya viste de lo que eres capaz. Ahora puedes ir más lejos. Las palabras de Fernando resonaron profundamente en Sofía. Por primera vez, el futuro ya no le parecía un territorio incierto y oscuro, sino una hoja en blanco llena de posibilidades. En los días siguientes, Fernando ayudó a Sofía a formalizar su propio camino profesional. La conectó con contactos en la industria del diseño y le ofreció apoyo para iniciar un pequeño negocio. Aunque Sofía aceptó su ayuda con gratitud, insistió en que quería construir algo por su cuenta, demostrando que ya no veía su éxito como algo dependiente de otros, sino como el resultado de su propio esfuerzo. Siempre estaré agradecida contigo, Fernando, dijo una tarde mientras firmaba los papeles para iniciar su empresa. Pero esto es algo que necesito hacer por mí misma. Fernando asintió, respetando su decisión. Y sé que lo harás. Pero recuerda, siempre puedes contar conmigo. Los meses pasaron,
y tanto Fernando como Sofía continuaron con sus respectivas vidas, aunque permanecieron en contacto. Para Fernando, la experiencia de ayudar a Sofía le mostró una dimensión de la vida que había ignorado por años. Decidió dedicar más tiempo a proyectos que no solo fueran rentables, sino también significativos. Sofía, por su parte, trabajó incansablemente para establecerse en el mundo del diseño. Aunque enfrentó nuevos desafíos, cada uno de ellos la fortaleció, recordándole que era capaz de superar cualquier obstáculo. Su negocio comenzó a crecer, y con el tiempo, se convirtió en una diseñadora reconocida, respetada tanto por su talento como por su historia de resiliencia. En el aniversario de la finalización del proyecto que los unió, Fernando y Sofía se encontraron nuevamente, esta vez no como benefactor y protegida, sino como iguales. Compartieron historias, risas, y reflexionaron sobre lo lejos que ambos habían llegado. Nunca pensé que un encuentro bajo la lluvia cambiaría tanto mi vida, dijo Sofía, levantando su copa en un brindis. A veces, los momentos más pequeños son los que tienen el mayor impacto, respondió Fernando, con una sonrisa. La historia de Fernando y Sofía no terminó ahí, porque las verdaderas conexiones no se miden por el tiempo, sino por el cambio que generan. Ambos siguieron creciendo, inspirándose mutuamente, y demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo y crear algo extraordinario a partir de las segundas oportunidades. La vida parecía haber encontrado un equilibrio inesperado para Fernando y Sofía. Ambos, desde sus respectivas posiciones, habían descubierto que el verdadero éxito no radica solo en la riqueza o los logros individuales, sino en las conexiones significativas y en el impacto que se tiene en los demás. Sus caminos, aunque diferentes, seguían entrelazados por la experiencia que compartieron. Una tarde, meses después de su último encuentro, Fernando recibió un mensaje de Sofía. Era una invitación a la apertura de un espacio de coworking que ella había diseñado para emprendedores creativos con recursos limitados. Inspirada por su propia historia, Sofía había decidido dedicar parte de su trabajo a quienes buscaban una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando Fernando llegó al evento, quedó impresionado por el lugar. Cada detalle hablaba no solo de la habilidad de Sofía como diseñadora, sino también de su intención de crear un entorno donde otros pudieran crecer. Al verla interactuar con los asistentes, no pudo evitar sentirse orgulloso. La joven insegura que había recogido bajo la lluvia ahora era una mujer fuerte, capaz de transformar vidas. «Esto es increíble, Sofía», dijo cuando tuvo la oportunidad de acercarse a ella. «¿Cómo se siente haber llegado hasta aquí?» Sofía sonrió. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y humildad. «Es solo el comienzo. Todavía hay mucho por hacer, pero me alegra poder devolver algo al mundo. Creo que aprendí eso de alguien». Fernando rió suavemente. Pero antes de que pudiera responder, un hombre joven se acercó a Sofía. Era uno de los emprendedores que había empezado a usar el espacio, y hablaba emocionado sobre cómo ese lugar estaba cambiando su perspectiva. Mientras escuchaba, Fernando notó algo familiar en las palabras del joven. Esa mezcla de gratitud, esperanza y determinación le recordó el primer día que vio a Sofía en la mansión. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Más tarde, mientras conversaban en privado, Fernando compartió su pensamiento. «Sofía, este espacio es solo el comienzo para ti, pero también podría ser algo más grande». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, curiosa. «Piensa en expandirlo,
en crear espacios como este en otros lugares. Podrías ayudar a más personas, no solo con tu diseño, sino también con tu historia. Eres la prueba de que las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo. Sofía lo miró en silencio, procesando la idea. Aunque sabía que no sería fácil, algo dentro de ella se encendió. Una chispa que le decía que Fernando tenía razón. ¿Me ayudarías?, preguntó finalmente. Fernando sonrió. ¿Lo dudas? Esto es solo el comienzo, Sofía. Para ti, para mí, y para todos los que aún necesitan encontrar su camino. Mientras ambos caminaban por el espacio vacío al final del evento, una sensación de propósito compartido llenaba el aire. Habían cerrado un capítulo importante de sus vidas, pero ahora estaban listos para comenzar otro. Porque, como ambos habían aprendido, las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino que podían ser el inicio de algo extraordinario. Y, aunque ninguno de los dos lo sabía aún, lo que estaba por venir cambiaría sus vidas y las de muchos otros para siempre. Próximamente, nuevas conexiones, nuevos retos y un propósito aún más grande.